Hola, bienvenidas todas y todos a un vídeo en el que vamos a hacer una contraentrevista a Pablo. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Marino, buenas. Pablo es uno de los portavoces de la plataforma Salvemos la Montaña y bueno, pues vamos a intentar dar otro punto de vista sobre la entrevista que se hizo al CEO de la empresa minera en Canal Extremadura Radio, ¿verdad Pablo? Eso es. La idea es ir desmontando todas las respuestas que dio el CEO porque estaban plagadas de mentiras y de falsedades que es necesario desmontar. Por eso estamos aquí. Informando a la población, que es importante. Bueno, pues vamos allá. La primera pregunta que le hacían al CEO es si ya han registrado el proyecto, si ya es oficial y si estaban satisfechos con el resultado de los trabajos técnicos. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Claro, yo sé cómo lo veo. Él dice que sí, que están satisfechos y que gracias a esos trabajos técnicos se ha confirmado que había litio en cantidad suficiente y que eso les permitía seguir con el procedimiento de concesión directa que establece la ley de minas. Pero el punto crítico de esta respuesta es que esos datos que recabaron en su día para elaborar los trabajos técnicos se obtuvieron de forma ilegal, como ha confirmado varias sentencias judiciales. Entonces, lo que nos planteamos ahora mismo como plataforma es si la administración pública va a dar por acreditada la presencia suficiente de litio para que sea rentable cuando los datos que se presentan han sido obtenidos de forma ilegal. Es como si en un juicio pretendes probar algo aportando pruebas que has conseguido de manera ilícita. Pues pensamos que no debería seguirse directamente con este trámite de explotación directa. Yo creo que nos queda claro. La segunda pregunta que le hacían al CEO era si qué plazos manejaban a partir de ahora. Lo que es interesante de la respuesta que da es que en un momento dado se le atraganta la respuesta cuando tiene que explicar, sin querer decirlo obviamente, sin querer reconocerlo, que la posición ciudadana ha sido y es un factor determinante en frenar el proceso y en retrasar los plazos. De hecho, ya le hemos hecho perder bastante dinero como que tenía como registrado como incentivos si se iban cumpliendo determinados hitos. Así que, vamos, tenemos muy claro que vamos a seguir molestando y frenando todo el procedimiento. Pues genial por la información. La tercera pregunta que le hacían era si el proyecto es compatible con el Plan General Municipal, con el PGM. Bueno, con esto sabes que ha habido bastante controversia porque pese a lo que venía diciendo el ayuntamiento desde hace muchos años, últimamente ha emitido un informe a finales del año pasado que hablaba de no incompatibilidad. A ver, el proyecto es claramente incompatible con el PGM de Cáceres por dos cuestiones básicas. Eh, una, porque pretender defender, como defiende ese informe municipal, que una actividad extractiva deja de serlo por el hecho de ser subterránea es absurdo. Y de hecho lo dice la propia ley de minas. Y además el PGM establece que para ser autorizable en este terreno el uso extractivo debería estar a más de 2 kilómetros del núcleo urbano. Y en este caso tenemos incluso menos de 1 kilómetro. Pero bueno, esto por una parte. Por otra parte, en segundo lugar, es porque la otra pata del proyecto, que es el uso industrial de la planta química enorme que quieren montar, no está permitido donde pretenden ponerla. Y es que es mucho más que una instalación auxiliar de primera De transformación del primera mineral. transformación. Eso es. Entonces, como instalación industrial, tampoco ese uso estaría permitido en el suelo donde pretenden hacerlo. Claro, es que además, bueno, hay varias cuestiones que están relacionadas también con las sentencias que ha habido del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Eso es. La tercera pregunta que le hacen, bueno, él será muy positivo de nuevo, seguro, que es, ¿confían en en que el impacto ambiental sea positivo? Bueno, claro, él dice que sí. Bueno, justo eh, eh, en septiembre de 2022, cuando presentaron el anteproyecto, eh, él dice que en ese momento, una vez que los organismos regionales y nacionales consultados
enviaron el feedback que no había impedimentos para desarrollar el proyecto. Pero eso es falso, completamente, porque todo el mundo recuerda además que salieron hasta en la prensa cuestionamientos que se hacían desde el punto de vista radiológico, del propio Servicio Extremeño de Salud o relativos al uso del agua, ¿no? Al uso del agua que pretendían hacer y la presencia debajo de las instalaciones, por ejemplo, de nuestro acuífero del Calerizo. Entonces, él dice que sí, que están satisfechos y que confían en que el impacto ambiental será positivo, pero bueno, pensamos que si se aplica el rigor que se debería aplicar en este caso y en este proyecto, pues no va a ser positivo. Lo que pasa es que seguramente con este positivismo que él intenta transmitir, pues también luego estas declaraciones se leen en Australia, porque bueno, me consta que traducen las noticias que salen aquí. Y bueno, pues seguro que se ponen bastante contentos cuando le ven hablar, porque claro, aquí es monográfico casi, ¿no? El que sale hablando de la mina es él y no hay nadie más que le pueda toser. Claro, es que además ellos manejan la información. Una de las preguntas que le hacen justo de esta que has comentado es si habían presentado el proyecto ante el ayuntamiento y no lo han presentado. No lo han presentado ni siquiera ante la Junta, ¿no? Si quisieran hacer alarde de esa transparencia de la que presumen y a la que se refería el propio alcalde de Cáceres hace unos días, ya estaría ese proyecto a disposición. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es que solo N informa, tanto aquí como en Australia, en la bolsa australiana, y rara vez tenemos la ciudadanía derecho a réplica ni derecho a obtener una contrainformación, un contraste de esas cosas que van diciendo, como Bueno, ha pasado en eso este caso. llegaremos a una pregunta de justamente que apunta ahí, ¿no? Porque él viene a decir como que no hay otra información que quizás la suya, ¿no? Luego lo discutimos. Eso es. La siguiente pregunta que le hacen es si ha cambiado la opinión de la ciudadanía de Cáceres al cambiar el proyecto de mina a cielo abierto a explotación subterránea. Justamente hay un titular en prensa que ha salido hace unas horas que dice que bueno, que hay una gran parte de la población de Cáceres que está contra la mina. Eso es. A ver, obviamente la respuesta que da el CEO a la radio es que sí, que ha cambiado la opinión de la ciudadanía de Cáceres al cambiar el proyecto. Y cita 4 razones, y hay mucha enjundia y las vamos a desgranar todas. La primera dice que es un proyecto totalmente enterrado. La segunda, que no usa ningún tipo de combustibles fósiles ni emite CO2 procedente de combustibles fósiles. Otra razón que dice es que usa el agua de la depuradora de aguas residuales. Y la otra, que el emplazamiento se ha alejado de la ciudad. Da esas 4 razones para justificar el cambio de opinión que dice que hay en la ciudad, pero es que son 4 mentiras como una casa o como 4 casas. En primer lugar, no es un proyecto totalmente enterrado, porque además de las mega instalaciones para el tratamiento de mineral, que ocupa una superficie mayor que toda la parte antigua de Cáceres, o sea que es una dimensión enorme, según detallan en sus propios anteproyectos. También se habla en ese documento del descomunal volumen de residuos de roca molida mezclada con productos altamente tóxicos que van a depositar sobre el terreno como vertedero, ¿no? Ellos lo llaman inertes, pero son de todo menos inertes porque hay mucha toxicidad y una alta carga contaminante. Una montaña de residuos que se vería, según nuestros cálculos, basados en sus números, ¿vale? Desde gran parte de los barrios de Cáceres, incluidos desde los puntos más altos de la ciudad monumental. Entonces, o sea, esta proporción es tan brutal porque la presencia de litio de la que están hablando es de un 0,28 aproximadamente por ciento, lo cual deja un 99,72% de residuos que no son aprovechables y altamente contaminantes, ¿no? Entonces, como eso no les van a caber en las galerías de la mina donde pretenden meter parte, pues tienen que hacer ese vertedero enorme. O sea, no es un proyecto totalmente enterrado. En segundo lugar, el uso del agua, que ¿verdad? Iba a referirme a lo del combustible fósil. Dice que no usará ningún tipo de combustible fósil. Y entonces, ¿por qué han contado con tener enormes depósitos de gasoil y hasta una conexión industrial a gas natural? También proyectan además depósitos de hidrógeno que a día de hoy se produce casi exclusivamente a partir de combustibles fósiles en todo el mundo. Entonces no hay hidrógeno verde, con lo cual es hidrógeno que se produce, que lo tienen que usar para quemar en su fábrica, pero que se ha producido a su vez a partir de combustibles fósiles. Entonces, tenemos por aquí puesto, Pablo, el mapa que han entregado al ayuntamiento
Lo tenemos aquí y se ve claramente en el mapa, se puede leer que hay depósitos de hidrógeno, que hay una conexión en la parte sur con lo que sería el gas, agua. Sí, posiblemente luego entremos a comentarlo más, porque es que además hay contradicciones entre ese mapa, que es el último que han publicado, y lo que dijeron al ayuntamiento que iban a hacer, y sobre todo lo que han dicho en otras ocasiones que iban a hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este mapa ya no viene con depósitos de gasoil y viene la conexión de hidrógeno, o sea, el depósito de hidrógeno. Van cambiando cosas sobre la marcha, piden unos permisos o unos informes con una información y luego cambian y siguen para adelante, ¿no? Sin volver a contrastar. Es un proyecto totalmente transformable. Sí, sin volver a pasar por la casilla de salida, ¿no? Si tú pretendes hacer una cosa, obtienes una respuesta y luego cambias y haces otra, deberías asegurarte de que todo está en orden. Y eso no lo hacen. Bueno, esa es la segunda razón, la de combustibles fósiles. La tercera razón que da, y que es otra mentira, es que no usa el agua de la depuradora de aguas residuales de Cáceres. Para empezar, en las explotaciones mineras se permite el uso de todo el agua que se encuentre en el subsuelo. En el Valle de Valdeflores, como sabemos, es rico en agua subterránea, como demuestran los múltiples pozos, fuentes, manantiales que existen hoy en día, ¿no? Que tienen agua incluso en verano. Ese agua del Valdeflores está conectada con todo el subsuelo de la montaña. Si tú drenas el suelo, si sacas ese agua de ese punto bajo del Valle de Valdeflores, todo el agua que hay alrededor en el subsuelo de la montaña va a ir escurriendo hacia abajo, o sea, van a tener una fuente de agua inagotable. Sí, recuerdo que había una pendiente hídrica fuerte, además no es poco, es del 20% o algo así aproximadamente. Sí, y esa pendiente hídrica además, que está muy bien que la apuntes, es la que hay entre el calerizo que está al otro lado de la montaña y el Valle de Valdeflores. O sea, es que se corre el riesgo de que se vaya vaciando el calerizo. ¿Por qué? Porque están conectados. Hay fallas subterráneas, fallas geológicas que conectan el acuífero del calerizo con los acuíferos de la Sierra de la Mosca. De hecho, esas fallas, la propia empresa las dibujaba, que existían cuando hacía el proyecto de mina a cielo abierto. Sin embargo, ahora que está planteando el proyecto de mina subterránea, esas fallas que existían, que se han fraguado durante millones de años, en unos meses han desaparecido de sus mapas. Pero esas fallas están ahí y es la vía de salida del agua del calerizo si se drena a la velocidad que se va a drenar para hacer una mina, obviamente. Entonces han falseado ese documento. Pero por otra parte, en relación con el agua... Los pozos, ¿verdad? Eso es. Recordarás que en diciembre denunciamos la apertura de 4 pozos en uno de los terrenos que pretende alquilar la minera si consigue los permisos, ¿vale? Lo denunciamos. Enseguida N salió al paso diciendo que no tenían nada que ver con esos pozos. Pero fíjate tú noticia, de hecho, sí. Eso es. Fíjate tú que a finales de enero N publica en la bolsa australiana que la empresa... Dice literalmente, en la bolsa australiana, la empresa ha satisfecho el acceso al agua a través de pozos de sondeo realizados por propietarios de los terrenos, con toda sujeta. O sea, han satisfecho el acceso al agua que necesitan para su megaplanta química, que iría en esos terrenos. Otra vez más que nos cuentan una cosa aquí y otra en Australia, ¿verdad? Eso es. Y es que juegan a dos bandas y aquí la clase política parece no darse cuenta o no querer darse cuenta, porque esto es muy grave. De hecho, es que los cálculos contrastados y publicados en revistas científicas y técnicas, o incluso la propia petición de agua, por ejemplo, de la mina de Cañaveral, que es de roca también, de litio de roca, nos hace calcular con las toneladas que se van a extraer aquí, que van a requerir anualmente la misma agua que consumen 57.000 personas. ¿Vale? Sí, son más de 2,5 millones de metros cúbicos al año, es una burrada. Claro, es casi el 60% de lo que consume toda la población de Cáceres. Entonces, ¿podemos permitirnos que nos mientan tan descaradamente a la cara? ¿Lo pueden permitir nuestros representantes? En un tema tan serio como es el agua, además. Ahora mismo lo estamos viendo en España. Entonces, hemos visto que ni es subterránea, usa combustibles fósiles, porque de hecho proyectan almacenar y conectarse a fuentes de energía que tienen que ver con combustibles fósiles hoy en día. Y por otra parte, la cuarta razón
que él esgrimía para decir que la ciudadanía estaba de acuerdo es el emplazamiento, que no se ha alejado de la ciudad. Y es que es mentira de nuevo, porque en los últimos planos publicados en prensa y en la bolsa australiana, que son los que se muestran precisamente aquí en la pantalla, como comentabas, la planta se acerca respecto a la ubicación Guijarro, que era la que venía en el anteproyecto de 2022 que presentaron en el ayuntamiento, se acercan en más de medio kilómetro a la ciudad. O sea, no es que el emplazamiento esté más lejos, no, es que está más cerca todavía, medio kilómetro. Entonces, se acercan, por tanto, las chimeneas que expulsarán, según sus cálculos, la quinta parte de los gases de efecto invernadero de toda Y eso Extremadura. solamente para el proceso de calcinación, que de hecho de eso escribimos un artículo en prensa. Y se acerca la fuente de polvo cargado de micropartículas minerales tóxicas a nuestras casas porque van a estar los residuos en superficie y nadie va a poder evitar que el viento arrastre partículas, que se genere polvo, que la lluvia llueva encima, en fin, se acerca a todo. Se acercan los almacenes de explosivos, se acercan los almacenes de productos químicos altamente peligrosos que utilizan en cantidades brutales de varias decenas de camiones diarios. O sea que son 4 razones que decía el CEO para justificar que la ciudadanía está más de acuerdo con este proyecto, pero son 4 mentiras. O sea que la opinión de la ciudadanía bien informada no ha cambiado. Solo ha cambiado la de la parte de la población que se ha dejado engañar o incluso comprar a través de patrocinios y demás, o la que se ha tragado los publireportajes continuos que estamos viendo desde el verano pasado, especialmente en los medios de comunicación regionales, ¿no? Que dan siempre su visión, la visión de la empresa, y no se molestan en contrastar mínimamente esa información. ¿Cómo pagan esos publireportajes? Pues usando además el dinero que han conseguido ya de la administración pública, ¿no? Nos quieren comprar con nuestro propio dinero y quieren conseguir la licencia social que no tienen, a pesar de que se esfuerzan por decir lo contrario entre inversionistas sin escrúpulos, ¿no? Que tienen una licencia social y que la ciudad está por la labor. La verdad que, bueno, hay que tomárselo un poco tranquilos, pero es para llorar, ¿eh? Es para llorar. Esta pregunta, la verdad es que me extendió bastante, pero es que es necesario desmontar una a una todas las mentiras que ha comentado el CEO en la respuesta, en la entrevista de la radio. Muchas gracias, Pablo. La siguiente pregunta que le hacían tiene que ver justamente con la plataforma. Le preguntaban por la plataforma Salvemos la Montaña, que sigue criticando este proyecto, quizás porque están informados, ¿no? Como la gente que sigue a la plataforma y que está informada, y que sigue mostrando su oposición. Y muestra su preocupación por el calerizo. Y le preguntan, ¿ustedes pueden garantizar que no habrá afección alguna? Pues sí, primero comenta que se queja de que la plataforma no se ha querido sentar con N, ni que nos esperen. No nos vamos a sentar. No nos vamos a sentar con N porque tienen la cara de hormigón armado. Y tal y como han mostrado, muy pocos escrúpulos para manipular cualquier cosa. Entonces, cualquier imagen con N la venderían en Australia como que tienen licencia social y que son transparentes, que tienen cercanía con la ciudadanía y demás. Y no es así. Y dicen que es que también la plataforma no está bien informada y que no conocemos de lo que estamos hablando, pero es que conocemos exactamente qué pretenden hacer solo por los documentos que han hecho públicos y documentos que él mismo momentos antes de la entrevista dice que son válidos, ¿no? Por ejemplo, el anteproyecto de 2022 o toda la documentación que ha ido acompañando a solicitudes de informes en el ayuntamiento o publicaciones en la bolsa australiana, que es documentación que sale de N. Lo que sí es cierto es que además de conocer a fondo esa documentación, nos preocupamos de informarnos fuera de la fuente N, la fuente N que inunda todo, por lo menos en los medios de comunicación regionales. Entonces, contrastamos la información con publicaciones científicas, con publicaciones técnicas, y hacemos un trabajo que debería hacer la administración pública, tanto la clase política como el sector técnico, y hacemos ese trabajo con rigor, con un rigor que debería tener todo el mundo ante un asunto tan trascendente para el futuro de Cáceres, ¿no? Y de los recursos y de la salud. Entonces, le preguntan luego que si pueden asegurar que no habrá afección alguna y dice que no habrá polvo ni ruido.
O sea, después de darnos el palo a la plataforma, dice eso. Pero es que si el polvo que se genera dentro de la mina no va a salir de la mina. Cuando estés ahí perforando, explotando con las explosiones, con el machaqueo del mineral, ese polvo no va a salir de la mina. Se van a Que quedar ahí dentro precisamente respirando la gente que trabaje ahí. O sea, que es absurdo, ¿no? De hecho, es que proyectan enormes extractores en superficie, que no son los que vaya a salir el polvo, es que lo van a lanzar a la atmósfera. Claro, es que no, como tú comentas, no se puede trabajar dentro de una mina si está llena de polvo. Es que no Igual que se si puede. está llena de agua, hay que evacuar el agua. Efectivamente. Y por supuesto el ruido del machaqueo del material, que lo quieren hacer, que ahora dicen que lo van a hacer dentro, aunque hace unos meses decía que lo iban a hacer fuera, han vuelto a cambiar el discurso. Y el ruido no solo del machaqueo, sino de la excavación, de las explosiones, no solo el polvo, es que el ruido también va a salir. Va a salir porque hay chimeneas de aireación, ¿no? Que es que están ahí, se va a escuchar en todo el valle seguro, si no más. Y luego, por otra parte, va a haber afecciones también porque los residuos, como hemos dicho antes, va a haber afecciones, perdón, sobre el agua, sobre el calerizo. Los residuos que salen del proceso salen en forma de pasta húmeda, según sus propios documentos. Con lo cual tienen agua, tienen humedad. Ese agua que tienen podría filtrarse. Pero es que, aunque pusieran láminas y que pretendieran hacer un depósito estanco completamente, la estanqueidad al 100% no existe. Es imposible. Nadie la garantiza, pero esto es dicho hace unos meses por la propia Asociación Europea de Fabricantes de Materiales para el Sellado de Residuos. Entonces, como hemos comentado, prevén que gran parte de esa pasta se deposite sobre el terreno encima del calerizo. ¿Cómo van a hacer? Porque más allá de que la estanqueidad garantizada no existe, esos residuos están expuestos a la atmósfera, a los fenómenos atmosféricos, al viento, como decíamos antes, a la lluvia. Cuando la lluvia caiga sobre esos residuos contaminantes y empiece a filtrarse ese agua contaminada, ¿cómo van a hacer para que eso no, no llegue al suelo, ¿no? Al suelo natural y de ahí al calerizo y contamine todo nuestro acuífero? Quizás en este punto sería interesante comentarle a la gente que ese depósito en superficie tiene alto contenido en arsénico y en sulfuro según la propia empresa. O sea, que no es un sistema, no es un vertedero de inertes, sino que son no inertes y, como tú bien comentas, pues pueden reaccionar con el agua por oxidación o con el oxígeno, perdón, por oxidación, o con el agua, pues por lluvia o niebla o lo que sea. Eso es. Pero N insiste en contradecirse a sí misma y a sus propios documentos para decir en los medios de comunicación cosas que son mentira, pero y además sabiéndolo, es que es de juzgado de guardia. En fin. Vamos por la siguiente. Vamos allá. La siguiente pregunta que le hacían era si el litio que se puede extraer de este yacimiento se tratará aquí en la región. ¿Tienen acuerdos con grandes empresas para luego poder vender ese hidróxido de litio? Pues otra venta de Motomás. El único precontrato suscrito es para enviar el hidróxido de litio a LG, la empresa coreana LG, que es la fábrica más cercana de baterías, está en República Checa, ¿vale? Nos iremos para allá, ¿no? Ahora que si nos apuntamos a los cursos, casualidad, no vamos para allá. Además, que luego dice que el resto de contratos son confidenciales, para acabar reconociendo que en realidad no hay contratos. Lo que hay son negociaciones. O sea, que es que no tienen nada más, no tienen nada. Y por cierto, aquí sí que es importante apuntar que la fábrica de baterías de Navalmoral ya publicó en su día un comunicado diciendo que no tenía nada que ver con la mina que quieren abrir aquí en Cáceres. Efectivamente. La siguiente pregunta que le hacen tiene que ver con el empleo. Le preguntan, me hizo gracia leerla cuando la escuché, ¿cuáles serían las cifras definitivas? O sea, el propio periodista diciendo, bueno, he visto tantas ya en prensa que no sé muy bien cuál será la última, ¿no? Han ido subiendo las cifras según han ido encontrando oposición ciudadana y han ido prometiendo más y más empleo hasta llegar ahora a los 700 puestos de trabajo directos. 250 en la mina, ha especificado, y 450 en la fábrica, ¿no? O sea, en la industria. 250 empleos en la mina, cuando la media de empleos en MINS de 11
puestos de trabajo según las estadísticas de mineras del ministerio. Y además 250 puestos de trabajo que no se corresponden tampoco con el empleo que generan otras minas de litio de roca en todo el mundo y que no están tan automatizadas ni son tan modernas como dicen que va a ser esta. Y tampoco habla de las condiciones laborales que van a tener esas personas trabajando ahí, que tendrían una de las actividades profesionales con mayor siniestralidad y enfermedades incapacitantes por la exposición continua que tienen a polvo y a productos químicos. Entonces los números esos los han ido inflando según les ha convenido. Pero es que tampoco habla de los puestos de trabajo actuales, que es cierto que son desconocidos para la gran mayoría de la población, que hay ahora mismo y que se destruirían en la Sierra de la Mosca simplemente con la puesta en funcionamiento del proyecto, ¿no? Tampoco habla de los potenciales que se pierden, porque aquí hablamos de puestos potenciales de trabajo, pero no de los potenciales que se pierden, ¿no? Y unos puestos de trabajo potenciales sostenibles a largo plazo y que mejoran el territorio en lugar de sepultarlo y contaminarlo de por vida, que requerirían una inversión infinitamente menor por parte de la administración pública de la que va a hacer la propia administración pública ayudando a N para poner en marcha el proyecto. O sea que con menos dinero fijamos más empleo y de mayor calidad. Y además nos ahorraríamos, si lo hiciéramos así, el impacto que va a tener este proyecto para nuestra imagen como destino turístico, cultural y natural que es Cáceres ahora mismo de primer orden, ¿no? O sea que el riesgo, crearán trabajo, obviamente no tanto como prometen, pero van a destruir mucho más del que creen. La verdad que, bueno, ahora que nos venden tanto el tema de conseguir la soberanía energética, ¿no? Nuestro cuerpo, la energía que consume es comida. Y bueno, en el biomercado tenemos un ejemplo muy interesante de productos locales, ¿no? Que nos permitirían también tener una soberanía alimentaria local. Y bueno, yo, por ejemplo, pues en casa consumimos aceite de la Sierra de la Mosca, de la montaña, miel, quesos, hay gran variedad de cosas, ¿verdad? Sí, hay muchos productos, hay muchos servicios también, hay servicios de trabajos forestales, de desbroces, además hay ganado, hay apicultura, como decías, hay rutas turísticas, actividades deportivas, se pretenden poner casas rurales, hay infinidad de puestos de trabajo ya presentes, pero hay muchos más que se podrían poner en marcha y están al lado de Cáceres, pero bueno. Que al lado de una mina, pues lógicamente nadie va a querer ir a una casa rural. No, ni nadie va a querer comer carne de ternera que respira arsénico. Efectivamente. La siguiente pregunta que le hacen, estamos ya con las últimas. ¿Y hay mano de obra cualificada suficiente en Extremadura para este proyecto? Pues en este punto lo que hace es hablar de los cursos que están dando, que se pagan con dinero público, por cierto, con nuestro dinero, ¿vale? Y al final acaba reconociendo que no pueden formarles en lo que respecta al proceso de obtención de hidróxido de litio del que presumen, porque es que ni siquiera lo tienen aún patentado. Un proceso que dicen que es radicalmente distinto a lo que existe en el mundo, 100% limpio, sin consumo de determinados químicos o agua, a pesar de que en su anteproyecto cuentan con la utilización de esos químicos y ese agua, ¿vale? Pero bueno, él dice que es un proceso innovador, pero un proceso cuya adecuación e incluso su viabilidad está más que en entredicho, porque de hecho, pese a los múltiples intentos que llevan de patentarlo, de momento solo han recibido negativas, entre otros por la falta de originalidad. Es decir, no tienen nada que no exista ya hasta el momento, no están inventando la rueda y van a aplicar procesos ya existentes. Y sin embargo, la formación, a pesar de que dicen que tienen otro método, pues la destinan a otras cuestiones, por ejemplo, y hace gracia al tema de baterías. Pero si no van a fabricar baterías ni siquiera en Cáceres ni nada parecido. A ver si esta mina, Pablo, va a ser contraproducente ahora con estos cursos, porque si dan cursos para baterías y hay que irse a Checoslovaquia, lo mismo se nos va gente de la ciudad. Pues es como el absurdo por el absurdo y llama la atención que a nadie le salga de ojo. Los cursos son humo y es parte del marketing de la empresa, como todo lo demás. Subvención de la Junta de Extremadura, dinero de todos, como bien decías. Eso es.
También le preguntaban si serían 26 años de explotación los previstos. Eso quiere decir, ¿vale? Eso es lo que viene, lo que hace, lo que recogen ellos su interés, ¿no? Su intención. Pero eso quiere decir que la restauración del terreno empezaría en 2050. ¿Dónde estará la minera y el precio del litio para entonces, para el 2050? ¿Y qué otras alternativas menos impactantes ya se habrán desarrollado, ¿no? Mejor que el litio. Pero es que habla también de la posibilidad de ampliar la explotación más años si hay mineral. O sea que si siguen encontrando litio debajo de la montaña o hasta debajo de la parte antigua, lo mismo les da por, por explotarlo porque son zonas geológicamente idénticas. O sea que se plantean que, oye, pues si hace falta, pues hasta 2080. O sea, con empresas con tan poco recorrido como tienen las del mercado del litio, lo probable es que en 2050 haya desaparecido hace años. ¿Quién va a restaurar en ese momento, no? La verdad que hay una cosa preocupante y es que es lo que has dicho, ¿no? Que pueden encontrar debajo de nuestras casas, debajo de nuestra ciudad monumental, debajo de cualquier sitio, litio, y el ayuntamiento ha cedido la potestad de decidir, como venía haciendo hasta ahora, de si se puede o no se puede hacer. Claro, como es en el subsuelo, como es de 40 metros para abajo o de lo que sea, pues oye, pues no hay problema, ¿no? Okay. Es un despropósito. Bueno, nos quedan un par de ellas. ¿Se sabe con exactitud cuánto litio puede haber en esa zona? La pregunta es si se sabe con exactitud, y es lo que dice que tienen la certeza de que hay litio suficiente. O sea, suficiente... ¿Para qué? Tela, con el grado de exactitud del que estamos hablando. Además que en todos los documentos y comunicados que mandan a la bolsa australiana, cada vez que dan algún dato respecto a la cantidad de litio, hablan de un error de más o menos el 35%, o sea, una barbaridad. Y luego también es curioso que habla de, no, según estudios que empezamos y que no pudieron concluir, y no lo pudieron concluir porque es que eran ilegales, se hicieron esos estudios vulnerando la ley, y es que no se puede permitir que sigan así. Y esto enlaza con lo primero que comentabas, que es, bueno, no, si ya te han dicho que esos estudios eran ilegales, estabas haciendo un plan de investigación ilegal, pues esos datos en principio son ilegales y no deberían poderse utilizar, ¿no? Eso es. Vale, nos quedan dos. ¿Cómo quedaría después la zona? Bueno, no quiero ni pensarlo. ¿Qué incluye ese proyecto de restauración que no han presentado? Pues, según se escucha la respuesta, la conclusión es que no tiene ni idea. No tiene ni idea. Lo más que dicen, va a quedar todo restaurado. Y la bocamina, tal. El desconocimiento es total y preocupante. Y es signo de que en realidad el tema se la trae al pairo. Es que no les interesa en absoluto. Para empezar, luego se refiere a que quedará como diga medio ambiente y medio ambiente no existe. Que se tiene que revisar la estructura orgánica de la Junta de Extremadura porque medio ambiente como tal hace mucho que no existe. Se podían actualizar. En cualquier caso, como comentábamos antes, si la restauración tiene lugar en torno al año 2050, ¿quién nos asegura que estén todavía por aquí para hacerlo? Si ya en la entrevista habla de la posibilidad de, bueno, y si no se hiciera, pues vamos a dejar un aval ante la Junta de Extremadura para pagar el gasto de la restauración. O sea, un aval entregado en 2025 para una actividad que dicen que no tiene impacto, ¿vale? O sea que será ridículo y que nos tiene que servir para restaurar en 2050 o en 2080 el desaguisado que dejen y del cual no se van a hacer responsables porque han dejado esa. Y los precios de aquí a 2050 van a seguir igual, nos va a salir igual de barato. Porque estamos hablando, posiblemente estén hablando de plantar arbolitos y sembrar un poco de hierba. Pero es que la famosa capa vegetal que se suele hacer en algunas restauraciones, que es básicamente pues el moqueta, ¿no? Claro, la alfombra, pero es que estamos la mierda hablando, debajo y pongo estamos la alfombra hablando, encima. eso es, de decenas de hectáreas contaminadas, de millones de litros de agua del calerizo contaminados. ¿Cómo se arregla eso? Si no hay procesos probados para descontaminar ese agua de determinados minerales y sustancias que se van a liberar, ¿no? En el proceso. Es que es muy preocupante. Bueno, esto, la plataforma la verdad es que se ha hecho eco de otros intentos de restauración y también de no intentos de restauración por toda España y de
creo que son más de 100 ilegalidades a lo largo de toda la península ibérica de minería. Pero sí que lo hemos visto recientemente en Extremadura. ¿Qué pasó con la mina de Agua Blanca en Monesterio, con la de la parrilla? Si es que al final nos ha tocado a los contribuyentes a arrimar dinero y no hay dinero suficiente para restaurar esas cosas una vez que se hacen. Es que no, es una locura. Sí, se la van pasando de unos a otros para no restaurarla y al final, bueno, se van vendiendo los derechos mineros y esto al final son inversiones, ¿no? Al final para ellos es dinero que va cambiando de una mano a otra. Claro, pero para nosotros es una bomba de relojería al lado de nuestra ciudad y no puede ser. Efectivamente. Y la última ya, Pablo, le preguntan si la financiación está cerrada. Bueno, y aquí pues se lía de nuevo, no está cerrada y lo reconoce. Al final hablan, es como una pescadilla que se muerde la cola, pero en medio te la intento colar. Hablan de que van a hacer una gran inversión, eso dicen a la administración pública, pero no pueden saber si van a tener el dinero hasta que no consigan los permisos. Y a la vez quieren que les den unos permisos porque dicen que van a hacer una inversión de la que no disponen ahora mismo. O sea, dame el permiso que voy a hacer mucha inversión, pero a quien le tiene que dar el dinero no se lo puede pedir porque no tengo los permisos. Y ahí van mareando como diciendo que todo va bien cuando al final no tienen nada absolutamente. Lo único que tienen es una capacidad enorme de intentar engañar a la gente, de intentar engañar a la clase política y de vender y seguir vendiendo humo y más humo. Esto, Pablo, me recuerda también bueno, el dinero que han recibido del PERTE, ¿no? Que realmente se lo han dado sin sacar un solo gramo de litio y, bueno, sin tener siquiera el terreno para poder acometer el proyecto que han presentado. Ni el proyecto, realmente. Ni el proyecto con detalle. Han presentado la idea. Entonces es una venta de humo y lo que preocupa es que la administración pública, tanto estatal como regional y como local, tengan esa disponibilidad a comprar ese humo que nos va a envenenar realmente. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, para oponernos a esa barbaridad, a esa temeridad para nuestra salud, para nuestros recursos y para nuestro futuro y para frenar el proyecto y lo que venga detrás. Pues bueno, si a la gente le gusta que estemos aquí, pues si vemos que el vídeo tiene repercusión y que le gusta a la gente, el tener la información pues así de primera mano, pues intentaremos hacer alguno más, ¿no, Pablo? Pues sí, porque ya que no tenemos oportunidad en los medios habitualmente de dar nuestra contrarréplica a las cosas que van diciendo, tendremos que buscarnos la vida e ingeniárnosla para seguir comunicando y seguir informando a toda la población. Pues muchas gracias a todos por habernos visto, a ti, Pablo, por la entrevista. Igualmente. Nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego.